Buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que se me oiga correctamente y se nos vea bien. Desde Pamplona os saludo a todas las personas que os habéis inscrito en este webinar en el que vamos a hablar de proyectos de comprensión en el ámbito de la lengua y la literatura con metodologías activas. ¿De acuerdo? El título del webinar es el cómic, la técnica del arte secuencial. Y hoy es 18 de febrero de 2021, son las 7 de la tarde en Pamplona, al norte de la península ibérica, las 6 en Canarias, donde se ha inscrito algunas personas, y 5 o 6 horas menos en América Latina, donde también estáis participando algunas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Luis Arizaleta, responsable de formación de Polygon Education, y vamos a tener 45 minutos, ¿de acuerdo?, para conversar con Menchu Garralón, que ahora os la voy a presentar, acerca de este planteamiento, ¿no?, de los proyectos de comprensión y las metodologías activas para desarrollar competencia comunicativa. Este es el tercer webinar de los que convocamos en este semestre, desde enero hasta junio, con el título compartido, comprender, dialogar, compartir, te sumas al cambio. El primero también versó sobre proyectos de lengua y literatura, el segundo sobre la comprensión del lenguaje matemático y el pensamiento en matemáticas Singapur. Muy bien, voy a darle paso a Menchu para que la veáis. Menchu, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal desde Alcalá de Henares, en Madrid? Pues fenomenal. La verdad que está haciendo un día estupendo. Así que nada, encantada de estar aquí con vosotros. Yo soy formadora y coach pedagógico desde ya hace unos años en Polygon, desde 2018. Y nada, aquí estoy para conversar con Luis. Estupendo. Muchas gracias, Menchu, por estar ahí. Quería recordar un momento antes de presentar el propósito de este webinar de hoy, qué es lo que hicimos en el anterior, ¿vale? Para que quien está siguiendo el hilo de continuidad pues vea cuál es ese proceso de continuidad, ¿no? En el anterior webinar conversamos sobre qué es comprender desde el punto de vista de las metodologías activas, ¿de acuerdo?, qué es comprender desde el punto de vista de la competencia comunicativa. Hablamos también de cómo se estructura el lenguaje y las relaciones entre lenguaje y pensamiento, y aplicamos estas ideas al ámbito de lo informativo, de los textos informativos. Y estuvimos hablando de qué representa dar noticias, de qué representa informar. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a cambiar de tercio y vamos a ir hacia los textos de ficción, ¿de acuerdo? O, bueno, de ficción o de no ficción, porque un cómic puede ser un texto también de no ficción, de hecho hay muchos, ¿no?, cómics que como pensamiento visual presentan temas de interés social, ¿vale? Pero queremos mostraros cómo enseñamos y aprendemos a crear relatos, a escribir guiones, a retroalimentarlos en equipo, cómo ese proceso a través de la reflexión de la cultura de pensamiento y la comunicación a los otros conduce a un salón del cómic, donde cada chico o cada chica presenta su producto final del proyecto, después de haberlo planificado, de haber utilizado variedad de recursos, de haber reflexionado sobre su intención comunicativa, que quiere contarle al interlocutor, ¿no? Porque se trata de producir siempre textos para interlocutores reales, ¿no? Y esto lo hacemos pues mediante, como dice la presentación, que os voy a volver a compartir, lo hacemos mediante procesos guiados de creación de textos, ¿vale? Ya se está viendo. Y integrando dentro de esos procesos guiados de creación de textos, pues técnicas de cultura de pensamiento, de aprovechamiento de las inteligencias múltiples, de aprendizaje cooperativo. Aprendizaje cooperativo para nosotros es aprender con los otros, de los otros y para los otros, de una manera sistemática, cada día, y además evaluando cómo ha funcionado el ejercicio de los roles que nos hemos repartido, ¿no? Esa es parte de la evaluación formativa que debe llevar cualquier proyecto, y la metacognición es bueno, la reflexión individual y de los equipos y del grupo clase también sobre qué hemos aprendido y para qué otras situaciones nos puede servir este aprendizaje. Es decir, la creación de cómics también sigue este proceso, al igual que lo hace la creación de un informativo audiovisual u otro tipo de texto, ¿de acuerdo? Pero también queremos compartir con vosotros y con vosotras nuestro punto de vista sobre
Bueno, una idea que vamos a repetir varias veces, ¿de acuerdo? Y es que la imaginación también es pensamiento. La imaginación también es pensamiento. Pensamiento en imágenes, pensamiento proyectado en el futuro, pensamiento hipotético. La imaginación también es la recuperación de la memoria que tenemos en imágenes, en las conexiones neuronales del cerebro cada uno, a veces compartidas, ¿no? Y es una forma metafórica del pensamiento que se expresa a través del lenguaje verbal o del lenguaje visual, del lenguaje escrito también, y que se activa para mirar hacia adentro, pero también para comunicarse con los otros, ¿no? Esta idea de que la imaginación también es pensamiento y que por lo tanto es educable y que se puede comprender es quizá pues, la aportación, digamos, original, ¿no?, que podemos haceros después de años de trabajo con estos proyectos de comprensión, con profesorado, con equipos directivos, con alumnos y alumnas, y por eso vamos a dedicar este webinar, los 45 minutos que tenemos esta tarde, a profundizar en ello. No es una formación, esto que vamos a hacer, es una divulgación, ¿de acuerdo? Y no va a estar funcionando el chat. Si alguien tiene interés en hacer alguna sugerencia, alguna pregunta, algún comentario, pues mejor nos escribe a info@polygoneducation.com, porque si no, los 45 minutos no nos permitirían avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, quería preguntarle a Menchu, como primer paso de este diálogo, si tú crees, Menchu, que la imaginación es pensamiento y que por lo tanto es educable, si es pensamiento que se expresa a través de imágenes, a través de palabras escritas u orales, y que se activa interiormente también para recuperar la memoria y también que se pone en acción cuando nos comunicamos con los demás. ¿Crees que esto es así? Claramente, Luis. De hecho, con el tema que hemos elegido del cómic, a través de las imágenes vamos a activar esa imaginación y a través de textos que van a tener que convertir en imágenes para poder producir el cómic, pues van a tener que activar esa imaginación y además lo van a hacer de una manera procesual, o sea, no lo van a hacer solos, sino como bien has dicho tú, van a aprender juntos, pero van a tener elementos comunes y un guión y una estructura sobre la que construir, ¿no? En este caso, este tipo de texto que es el cómic, ¿no? Narrativo. Ajá, perfecto. Como hemos dicho, el cómic, suelo decir a la gente que el cómic no se acaba en Pepe Gotera y Otilio, ¿de acuerdo? Ni en Rompetechos, ¿no? El cómic tiene producciones históricas de gran nivel que van hacia la novela gráfica, ¿no?, con autores de los que también vamos a hablar en este momento. Pero quería partir de una referencia que la tenemos puesta ahí en la presentación y voy a volverla a abrir. ¿Vale? Que es, la referencia es Paco Roca. Paco Roca es Premio Nacional de Cómic en España, ¿sí? Y lo tenemos, un vídeo suyo, una entrevista que le hicimos en 2015, lo tenemos integrado en el proyecto Comiqueros de Comunicarte, ¿de acuerdo? Quizás su obra más conocida es la Arrugas, que se convirtió en película, pero es un hombre de una larga trayectoria, afable, cordial y buen comunicador. Y le preguntábamos en esa entrevista dónde cree él que está el secreto, ¿no?, para ser creadores de cómics, ¿no?, pensando en los chicos y chicas de sexto de primaria en este caso. Y decía así, Paco: el secreto está en disfrutar con lo que hacemos. Yo disfruto dibujando. Para mí no hay nada mejor que sentarme delante de una hoja en blanco y crear el mundo que a mí me apetece y contar lo que quiero contar con mis reglas. En ese sentido, es la mejor profesión que podría imaginar. Y por otro lado, es no tener miedo a nada. Para hacer una película, un libro, un cómic, tú tienes que ser claro con lo que vas a contar. Tienes que tenerlo claro. El tono que vas a querer usar, si estás en comedia, si estás en drama, si es suspense, si vas a hacer una historia optimista o pesimista, acercarte más a los pensamientos del protagonista y a partir de ahí comprender qué le sucede. Todo esto es muy importante tenerlo claro. Pero para cualquier historia tienes que documentarte, sea sobre la Segunda Guerra Mundial, sea sobre tu padre o sobre un amigo, o sobre ti mismo. Para contar, antes tienes que conocer. La empatía es la clave para crear y lo mejor que puedes sacar de cualquier obra literaria al disfrutarla y explorarla. Este pensamiento de Paco Roca, Premio Nacional de Cómics, sobre su trabajo, compartido con los chicos y chicas que iban a trabajar en Comiqueros,
¿Concuerdas con él? ¿Concuerdas, de hecho, con esa descripción de lo que es la creatividad, con esas palabras clave de disfrutar, no tener miedo, documentarse, explorar? Claramente, Luis, o sea, me parece que la creatividad nos permite soñar, que la creatividad no tiene límites y a la vez, como dice Paco Roca, nos tenemos que documentar. No podemos contar las historias sin tener, pues eso, referencias históricas, saber por qué han sucedido las cosas, cuáles han sido sus causas. Me parece fundamental las dos cosas, ¿no? Tener esa libertad de contar lo que quiero contar, lo que siento, lo que pienso y a la vez documentarme para usar fuentes fiables en aquello que cuento, ¿no? Sí. Y luego cómo me permite desarrollar la imaginación y eso es algo muy personal, ¿no? Y pienso que la creatividad al final es la competencia de las competencias porque se estructura mediante la competencia social y ciudadana, sobre la competencia cultural y artística, sobre la competencia de autonomía e iniciativa personal y sobre la competencia de aprender a aprender. Por eso me parece que es la competencia de las competencias, ¿no? Pero, Menchu, hay mucha gente que piensa, bueno, incluso los niños y las niñas que dicen, yo no tengo creatividad, yo, ¿sabes? Pero incluso con 8, 9, 10 años, ¿no? Probablemente porque sienten cortadas las alas. Y otras personas adultas que piensan que eso, pues el que lo tiene, y quien no lo tiene, no lo tiene. ¿Es algo educable? Es algo educable totalmente. De hecho, creo que nos han maleducado en eso. O sea, desde pequeñitos nos han matado la creatividad porque nos han dicho lo que tenemos que hacer constantemente. No nos han preguntado qué queremos hacer o cómo lo queremos hacer, sino que nos han dicho lo que tenemos que hacer. A mí me pasa, ¿no? Y con cosas cotidianas de un colegio te podría contar, ¿no? Que vas a consultar algo a un director y te dice no. La segunda vez es que ya no vas a preguntar algo al director, porque si te ha dicho que no, te ha cortado un ala, la segunda vez que vas te ha cortado la segunda. Entonces la tercera ya no vuelves, ¿no? Pero hay gente que dice, pero es que eso en la escuela, claro, como no se puede evaluar. Es que, ¿qué entiendes por evaluar? Le preguntaría yo a esa persona. Porque la creatividad también es un contenido. La empatía también es un contenido. O sea, has dicho varias palabras cuando has hablado de Paco Roca, ¿no? Sí. Documentarse, explorar, no tener miedo, creatividad, imaginación. El problema es que el foco no lo hemos puesto en eso. Lo hemos puesto, que ese foco es el desarrollo de las competencias, que es lo que nos pide la nueva ley, ¿no? Y que la LOMCE terminológicamente había mencionado, pero nadie ha sido capaz de aterrizarlo, ¿no? Porque los estándares de aprendizaje me tenían ahí encorsetado. En cambio, el foco lo tenemos en el contenido conceptual. En este caso, como estamos hablando de lengua y literatura, pues, oye, si voy a hacer un cómic, tendré que aprender onomatopeyas. O, si voy a hacer un cómic, tendré que saber sobre interjecciones, ¿no? Vamos a los elementos propios de los contenidos conceptuales. Pero, ¿qué pasa con los contenidos actitudinales, procedimentales? Sí, claro. Cierto. Estamos en el terreno de las artes. Es que la literatura es un arte. Yo eso a veces a la gente se lo digo. O sea, la literatura no es... Bueno, la filología o la historia de la literatura sí es la sucesión de autores, fechas, estilos y tal. La literatura es la creación de mundos imaginarios para desarrollar la propia libertad de pensar y de soñar, ¿no? En ese terreno de las artes, quería compartiros también el otro punto, digamos, en el que partimos para este webinar, que nos parecía interesante centrarnos en él, que es la idea del arte secuencial. Esa es la definición de Will Eisner, a quien, bueno, quizá no conozcáis todos o todas, pero sí que podéis saber de su personaje Spirit, ¿no? Will Eisner ha estado durante décadas a la cabeza, digamos, del arte secuencial en todo el mundo, en Estados Unidos concretamente, también dando clases en Nueva York. Y decía esta frase, ¿no?
en su libro El cómic y el arte secuencial, la naturaleza especial del arte secuencial, del cómic, de la novela gráfica, merece una seria consideración tanto por parte del crítico como del profesional. Así lo confirman la moderna aceleración de la tecnología gráfica y el advenimiento de una época que depende en gran medida de la comunicación visual. Y es que esto lo decía en el 85, estamos ya en 2021, ¿no? Han pasado 36 años y es que en esa época estamos de lleno, ¿no? Y estamos en una época donde prima lo audiovisual, lo sabéis, en la que las imágenes son primordiales para la comunicación, tanto estáticas como dinámicas, y además son un cauce privilegiado de acceso a la información, al conocimiento y a las ideas para chicos y chicas, pero no ya de 15 años, sino también de 1 y de 2, ¿no? Que están viendo los móviles y en los móviles las fotos, las imágenes, los vídeos y las películas que ven sus padres, ¿no? Bueno, que sus padres y su madre y su padre les ponen para que vean. Y entonces, en esta época, volvemos a necesitar recordar que las imágenes son pensamiento, es decir, son conexiones neuronales construidas desde muy temprana edad y que la construcción, la configuración de pensamiento es educable, ¿de acuerdo? Y además se puede expresar en la relación con los demás. En este sentido, Menchu, ¿tú crees que creo que es un poco reiterar lo que ya hemos dicho, pero ¿crees que la escuela reconoce e impulsa este tipo de pensamiento? ¿Crees que es curricular este pensamiento? Desgraciadamente, creo que la escuela no lo reconoce e impulsa, pero sí que creo que es curricular. O sea, yo lo que veo es que con los proyectos con los que trabajamos, lo que se pretende al final es que esa producción guiada de textos haga con intención comunicativa y poniendo a los niños en situaciones reales de comunicación, lo que hace es sacar la expresión y la originalidad de cada niño. Luego, con los ejemplos que os muestre de los salones del cómic y de cómo cada uno explica cómo ha elaborado sus guiones, sus personajes y tal, vais a ver que no tiene nada que ver un cómic con el de al lado. La historia que cada niño ha imaginado y cómo, lo que tú decías, las imágenes son pensamiento. Cómo los niños son capaces de usar ese pensamiento de manera metafórica que nos puede parecer tan complicado, ¿no? Que un niño pequeño use metáforas para expresarse, pero sí es que nos pasa a los adultos, que cuando no sabemos comunicar o expresar determinados pensamientos, buscamos algo que lo asemeje, ¿no? Buscamos esa imagen para para explicar lo que queremos y no sabemos ponerle las palabras adecuadas, ¿no? Para que el interlocutor también lo pueda ver. Esto es muy habitual en los divulgadores científicos, ¿no? Los mejores, ¿no? Carl Sagan, ¿no? Que dicen, es como imagina que, es decir, quieren activar nuestro cerebro en ese funcionamiento de imagen metafórica para luego darnos la información, digamos, científica, ¿no? ¿Y qué necesita un profesor, una profesora? ¿Cuál es su estado de conciencia como docente y para poder visualizar esta curricularidad? Porque hay personas que no la ven, que no la perciben. Entonces, ¿qué cambio mental es el que necesitan, digamos, qué paso dar, ¿no? Para poderla ver y apreciar? Se me viene a la cabeza esa frase de Montserrat del Pozo que dice que el rol del profesor del siglo XXI es diseñador de experiencias de aprendizaje, pero iría un poco más allá, ¿no? Y creo que ese estado de conciencia es pasar de ser instructor, transmisor, a ser guía, facilitador del aprendizaje y generador de conocimiento. Generador de Es capaz conocimiento. de transformar el currículum mirando hacia el futuro. ¿Qué quiero de mis alumnos? ¿Qué quiero que mis alumnos hagan con lo que saben hacer? Quiero que transformen lo que han aprendido para contribuir a un mundo mejor. Ese sería un poco... Sí, desarrollar sus competencias y poderlas aplicar en la realidad para ser, para convivir y para hacer, ¿no? Que es cómo se define, ¿no? Y los centros, ¿qué propósito evolutivo se tienen que marcar o tienen que establecerse para poder permitir, digamos, que el profesorado, su profesorado, tenga este estado de conciencia? Y a su vez facilite la creatividad de los alumnos, claro.
pues tendrían que tener el foco en ese ser generadores de conocimiento y compartir aquello que generan. O sea, yo creo que uno da lo que tiene, no puede dar otra cosa. Si soy generador de conocimiento, no me puedo quedar ese potencial, lo tengo que compartir. Bueno, lo que tiene y lo que descubre cuando investiga, ¿no? O sea, lo que va adquiriendo también, ¿no? Claro, claro, claro. Es un proceso. O sea, si hemos dicho antes que los niños aprenden juntos, nosotros, los adultos, también aprendemos juntos. Y está claro que llegamos mucho más allá de lo que individualmente podríamos sacar de nuestro potencial, ¿no? Individualmente. En equipo vamos a sacar muchísimo más, ¿no? Entonces... Muy bien. Pues bueno, yo creo que visto este contexto ya podemos entrar más a fondo en el... Y me gustaría, ¿nos puedes enseñar algunos ejemplos de estos de cómics, de salón de cómics, de colegios que conoces antes de empezar al cómo hacemos para llegar al objetivo? Claro que sí. ¿Puede ser? Venga. Sí. Mira, os voy a enseñar un cole público de Madrid que me encanta, que están viéndonos seguramente. Y nada, pues este es su salón del cómic. Os pongo algunas imágenes. O sea, esos son cómics que han producido cada alumno, cada alumna. Cada alumno ha escrito su cómic, como veis, están encuadernados con su portada y se empiezan a ver, ¿no? Se ve que hay cómics con las páginas pasadas, ¿no? Para que se vean los diferentes elementos del cómic, los diferentes tipos de viñeta, angulaciones, lo vamos a ver más adelante. Hay una piedra para que no se vuelen, yo creo, ¿no? Si no... Estaban en un pasillo del cole, al final del pasillo del cole, donde están las clases, que luego hay una bajada así a las escaleras y hay espacio como suficiente, pero me parecen súper potentes los cómics, o sea, mira lo bien que están hechos. Claro, es que, por ejemplo, bueno, ahora veremos, pero ahí estoy viendo el uso de cartelas, bocadillos, es decir, todos los formatos posibles del texto escrito, luego planos diferentes, primeros planos, planos generales, primerísimos planos también. Claro, o sea, ahí hay un aprendizaje de lo que es la técnica del paisajes, planos distintos, o sea, viñetas diferentes en cada página para que también fluya la comprensión visual, viñetas en diagonal cortadas, ¿no? Con doble plano, ¿no? Muy bien, sí, sí. Ahí hay mucho trabajo previo de planificación, sí, sí. Es una pasada. Sí, sí. Ajá, muy bien. Aquí tengo que decir, Luis, que en algunos coles he visto chapuzas, pero esto es un trabajo bien hecho. Sí, bueno, le han dedicado tiempo, desde luego. Le han dedicado tiempo probablemente a la escritura de los guiones, a su retroalimentación, pero también, mira, a la expresión visual, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno. Pues este sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de un cole público. Vale, muy bien. Bueno, entonces, si quieres, vamos entrando en la técnica, ¿no? Quiero decir, estamos trabajando por proyectos que son procesos de comprensión, que tienen su resultado comunicativo final, que es la publicación, ¿de acuerdo? Son procesos guiados y secuenciados para fortalecer esa comprensión de esta tipología textual. En este caso, lo mismo sería o fue el otro día cuando hablábamos de la noticia, o sería cuando habláramos de una descripción o de una escena, que será la escena de película, que será el tema del próximo webinar, ¿no? Esos productos finales generan motivación en el alumnado, ¿de acuerdo? Y son lo que activan el deseo de conocer. A través de equipos que se constituyen para el proyecto, en los que se distribuyen roles y que evalúan su desempeño, a través de técnicas de cultura de pensamiento y de aprovechamiento de inteligencias múltiples y de la metacognición, ¿de acuerdo? Esos serían los elementos con los que estamos trabajando, ¿no? Pero, ¿tú dónde crees, qué partes de ese trabajo sobre la técnica del cómic crees que son las fundamentales, digamos, ¿no? Pues mira, yo empezaría por la caracterización y la descripción de los personajes. ¿No? Los niños, antes de llegar a la técnica narrativa del cómic y luego a la creación de cómic, tienen que aprender a describir personajes, ¿vale? Os puedo enseñar un ejemplo. Sí, por favor.
Claro, a describir personajes dices, a describirlos pues, psicológica, físicamente o de la manera que Claro, sea, sí, sí. porque luego van a, digamos, esa descripción van a tener que ser capaz de transferirlas al aspecto, ¿no?, que tiene el personaje en su cómic y a lo que hace, ¿no?, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Ok. Voy aquí, ¿vale? A ver, me molesta esto, vale. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta sesión, los niños tienen que comprender que observando la imagen de un personaje y sus características, pueden interpretar y hacerse una idea de cómo es su personalidad. Entonces, ellos, bueno, se ponen los roles y aquí tienen que elegir un personaje, ¿vale? Le van dando y ellos eligen, pues imaginaros que yo me quiero quedar con esta superhéroe, ¿no? Elijo esta imagen y luego ya tengo que hacer una rutina de pensamiento que se llama ¿qué te hace decir eso? ¿No? Las rutinas de pensamiento, lo que en este caso es para apoyarme en evidencias, ¿no? Viendo ese personaje, cómo es su carácter, qué pienso, qué rasgos tiene y cuál es mi opinión personal y qué me hace decir eso. O Vale, sea, según los gustos, tengo sí. que distinguir, digamos, entre lo que veo y lo que pienso, digamos, ¿no? Mi opinión, o Sí. sea, lo que hay, vale. Y voy organizando de manera gráfica también esa información. O sea, le voy dando estructura a ese pensamiento y voy distinguiendo entre carácter, gustos, cualidades, defectos, Es decir, relaciones sociales. estás conduciendo mi capacidad de imaginar para que concrete y especifique, ¿no?, aspectos de mi pensamiento activado en torno a esa imagen de personaje. Claro, Ajá. claro. Y luego también hay ventanas abiertas, ¿no? ¿Qué aventuras podría vivir el personaje? ¿Cómo es su día a día? O sea, Ajá. toda esa parte de imaginación, aunque hay una guía, está abierta. No son preguntas cerradas. Vale. ¿Y este trabajo, esta reflexión es individual o en equipo? Esta reflexión, dependiendo de la sesión, pero esta parte suele ser siempre en equipo. Ajá. ¿Vale? Luego escriben la descripción y hay una rúbrica de la descripción de personajes y a la vez una lista de cotejo donde tienen los pasos concretos que dar, pues por ejemplo, si han pensado en el receptor, a quién se van a dirigir, si describen los aspectos físicos del personaje, siguiendo un orden claro, el carácter del personaje, su lenguaje a partir de su lenguaje corporal, si usan diferentes figuras literarias, ¿no? Ya va más en concreto a... Pero aquí este es el inicio, ¿no? Os voy a Vale, poner... esta descripción, esa escritura es individual. Esa escritura sí. Vale. Ok, con lo cual, con la misma rúbrica de evaluación que le da a cada niño, cada niña la referencia de cómo trabajar, porque sabe qué es lo que qué nivel de logro puede alcanzar, supongo que esa es la rúbrica que se utiliza para coevaluarse en equipo, Sí, sí, que luego utiliza también el maestro, ¿no? La maestra. sí. Vale. Os voy a poner el ejemplo de un colegio concertado de Gijón, en la que han grabado un vídeo en la que hablan sobre los personajes de cómic, ¿no? Como han estado trabajando sobre los personajes. Ajá. Se llama Elizabeth, tiene 18 años, mide 1,60 metros, es pálida, tiene el pelo castaño, ojos azules, nariz achatada y labios rojos. Es sana y su voz es normal. Viene de Andorra, es pobre pero amistosa, se dedica a ser heroína y a salvar el mundo y no tiene estado civil. Tiene una actitud buena porque lucha frente a los malos y nunca se rinde. Es sociable, buena amiga y divertida. También es tranquila pero sensible y es lista. Tiene muchas cicatrices, tiene un jersey con una S gigante en el medio, tiene una falda y una capa roja y sus zapatos son azules. Al fondo se ven unas montañas gigantes y un sol muy grande y algunas nubes. Vale. Ok. Correcto. Entendido, sí, sí. Se llama Bob, es un chico
Tiene 19 años, de altura es bastante bajito, ya que mide 1,10 y no sé. Su voz es normal y su estado de salud muy bueno. Él vive en Marte y el estado social al que pertenece es que es bastante rico. Es muy sociable, futbolista, sus aficiones son jugar al fútbol, ver películas, andar en bici y no tiene hijos ni está casado. Su actitud es alegre y positiva, es divertida y paciente y agradable. Bueno, simplemente un ejemplo. Vale. Bien. Claro, el trabajo de desarrollo de la creatividad en este caso, por ejemplo, que yo propondría sería avanzar, profundizar en eso de qué es una voz normal, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede profundizar pues haciéndoles poner a ellos voces para distinguir cuál es normal y cuál es anormal, cuál es grave, cuál es aguda, cuál es chillona, cuál es infantilizada, ¿de acuerdo? Para progresar, ¿no? Pero está claro que han entendido que tienen que describir distintos aspectos, ¿no? Y luego cada niño has visto que es un mundo. El que está más suelto, el que necesita el papelito para leerlo porque es más inseguro o es más tímido. ¿No? Cada persona tiene su modo, pero abarcamos toda la diversidad porque el objetivo de aprendizaje es el mismo. Cada niño llegará a distintos niveles, pero todos pueden trabajar. Sí, a mí esta idea de los distintos niveles, ya sabes, la diversidad es algo que me preocupa y me interesa y a los distintos niveles de, digamos, de los registros de la inteligencia que están operando en ese momento. Quiero decir que Y no estoy yo era hablando un... de la taxonomía de Bloom, ¿eh? Yo era un nulo dibujando, ¿vale? Yo era un nulo dibujando, entonces probablemente haría un dibujo mucho peor, bueno, ahora horroroso, pero con 8 o 10 años, pues peor que el que han hecho esos niños y esas niñas. Pero eres un magnífico escritor y has Pero demostrado... gracias, pero formo parte de un equipo al que puedo aportar otras cosas. Puedo aportar, por ejemplo, como ese peladillo que ha sido el tercero, las aficiones. Y ha hablado de que sus aficiones son los deportes. Ese juega fútbol. Ya te lo garantizo desde ahora. Yo también nula dibujando, pero como se me da genial la tecnología, yo lo haría todo con una aplicación de cómics. O, por ejemplo, la planificación, aunque luego haya alguien que dibuja a mano, ¿no? Entonces, si yo realmente estoy trabajando en equipo y me lo creo y aprendo con los demás, es que su dibujo también es el mío, porque las aficiones que yo le marco al personaje también son las suyas, ¿no? Esa interacción positiva, ¿no? ¿Vale? Y después de la descripción de personajes, ¿cuál sería el siguiente paso? Mira, voy a ir mostrando de una manera rápida, pero es que prefiero visualmente acompañarlo, ¿vale? Luego lo que harían en la sesión 5, aquí han hecho esa descripción de personajes y en la sesión 5 tienen que retroalimentar en parejas aquello que han hecho en la sesión 4 y van a buscar a una persona diferente de otro equipo para hacerse esa retroalimentación. Siempre que hay una retroalimentación, tienen que tener la rúbrica, tienen que tener la rúbrica delante y la lista de cotejo. O sea, los niños no se van a dar feedback sin una herramienta objetiva que les ayude a dar ese feedback de una manera objetiva. Es decir, volvemos de nuevo con la rúbrica, igual que hemos hecho antes con la rutina de pensamiento, a centrar la atención, a focalizarla y a dar pasos para poder pensar. Claro, presentación, contenido. Y aquí está pues todo lo que hemos estado trabajando de los rasgos físicos, a qué se dedica el personaje, su nombre, edad, sexo. Usa adjetivos, porque si no, no puedes describir, ¿no? Claro. Para crear la imagen que quieres transmitir al lector. Además de la parte física, oye, describe el carácter. Ten en cuenta el lenguaje corporal del personaje. Usa las figuras literarias, ¿no? Está todo como contemplado, ¿no? Y la corrección gramatical. O sea, todas las características de las tipologías textuales, corrección, adecuación, coherencia, cohesión, están expresadas en la rúbrica, ¿no? Y en la lista de cotejo. En la sesión 6 se darían el feedback en equipo. Entonces, siempre que se tienen que dar los niños el feedback en equipo, tienen una herramienta que les enseña cómo dar ese feedback de una manera estructurada. Y entonces
usan la escalera de la retroalimentación, que tiene 4 pasos, ¿no? El primero, aclarar. Oye, leo el trabajo de mi compañero y si hay algo que no entiendo, antes de empezar a valorarlo, pues le tendré que preguntar para que me lo explique, ¿no? Luego ya le voy a decir todo lo positivo que veo en su trabajo, ¿no? Normalmente cuando tenemos que valorar el trabajo de otro, lo primero que vemos es lo negativo, lo que ha hecho mal, los márgenes, los tachones, el que no ha estructurado las ideas en párrafos, etcétera, etcétera. En cambio, comunicarte siempre nos dice suaves con la persona y exigentes con el contenido. Pero vamos a empezar a decir lo positivo, ¿no? Vamos a valorar todo lo positivo, luego vamos a hacernos preguntas para que el otro reflexione y esas preguntas expresan nuestras inquietudes, de tal manera que si a través de la pregunta consigo que el otro reflexione, quizá no tenga que llegar al 4.º paso de la escalera, que es decirle sugerencias, ¿no? Un poco más de manera directa, qué cosas tendría que cambiar o mejorar en mi trabajo. Porque si con las preguntas he conseguido que se dé cuenta de lo que tiene que mejorar, pues ya no se lo tengo que decir. A mí esto me parece súper potente, ¿no? Esta herramienta. Y que el feedback esté estructurado. Porque cuando tú a los niños les dices, no, y ahora compartís en equipo, los niños te preguntan, ¿pero qué compartimos? ¿Pero cómo lo tenemos que hacer? O empiezan a hablar todos a la vez. O aquí no, aquí hay una manera ordenada, secuenciada, de dar ese feedback y esos pasos, ¿no? Vale, entonces hemos partido de un guión que nos ayuda, que es la rutina de pensamiento, que nos ayuda a reflexionar sobre el personaje y sus características y a imaginar cómo podría ser su vida, ¿sí? Sí. Hemos escrito, ¿de acuerdo? Hemos descrito al personaje, ¿sí? Luego vamos a retroalimentar esa descripción y después vendría, supongo, la oportunidad de poder mejorar esa descripción, ¿no? A partir de la sesión 8 empezaría lo que es la caracterización de los personajes. Ajá. Hemos mejorado ya, se supone que hemos mejorado con la retroalimentación en parejas y en equipo, ya hemos conseguido mejorar esa descripción. Ajá. Vamos al siguiente paso, ¿no? Que es esa caracterización de los personajes. Pensamos en el receptor para facilitar la comprensión del relato y el interés de la historia que se quiere transmitir. Ajá. Vale, es decir, vamos avanzando hacia lo que es un relato que tiene una secuencia de hechos, digamos, ¿no? Tenemos los personajes y ahora esos personajes los situamos en un contexto, les van a pasar cosas, les van a empezar a pasar cosas, me imagino. Claro. Uh-huh. Hasta la sesión 12, ¿no? Aproximadamente. Y luego ya, en la sesión 16, vamos a entrar a investigar sobre entraríamos en la secuencia didáctica de la técnica narrativa del cómic. Entonces, lo que vamos a empezar a explorar y a investigar serían los elementos del cómic. Ajá. Entonces, pues en esta investigación vamos a usar una rutina de pensamiento y una destreza de pensamiento. La rutina de pensamiento para explorar ideas, puesto que todavía no nos habíamos metido en la técnica narrativa del cómic, estábamos describiendo personajes y caracterizándolos, y ahora ya vamos a entrar a investigar, a esa parte de aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que tienen que hacer los niños, que tienen que no tener miedo, ¿no? A investigar, a contrastar, a relacionar, a descubrir, ¿no? Esa parte que a veces no le damos importancia a las clases y que es tan fundamental, o sea, que el profesor se quite del medio y que realmente el alumno sea el que construye su propio proceso de aprendizaje. Vale, pero le damos una referencia con una presentación teórica, me imagino, para que investigue, ¿no? En este caso, sí, le damos, tiene que hacer la rutina de pensamiento y después le damos una guía, que es la propia destreza de pensamiento. La destreza de pensamiento son patrones de razonamiento complejos que siempre se apoyan en organizadores gráficos. Como es casi toda la parte va a girar en torno a casi toda la clase, va a girar en torno a la destreza, va a ocupar la mayor parte del tiempo, porque al ser patrones de razonamiento complejos, el niño tarda más en llegar a las conclusiones, pero lo hace de una manera estructurada, ¿no? Primero hacen la investigación y escriben un listado de las partes o elementos que conforman un cómic.
se les puede decir, de hecho, que traigan cómics para esta sesión. Entonces, viendo los cómics que tienen, ya van viendo qué elementos o qué partes pueden tener. Es decir, no anticipamos la presentación teórica sobre viñetas, puntos de vista y tal, sino que primero ellos descubren, ¿no? Eso, claro. Ok. Vale, vale. Eso es muy importante, porque si el profesor ya va a dar una explicación, no sirve de nada usar una rutina de pensamiento para explorar ideas. Vale. Porque realmente lo que quiero en esa exploración de ideas es que descubra y que sea capaz de que a lo mejor las cosas que va descubriendo, algunas ya las sabe y está conectando con sus conocimientos previos, lo estamos activando ahí, ¿no? Sí, sí. O su capacidad de observar los cómics que tiene delante, ¿no? Para analizarlos, ¿no? Y ver cuáles son esas partes o elementos, ¿no? Claro, luego le va a decir que seleccione una parte del cómic. Luego le va a hacer una pregunta que es ¿qué ocurriría si faltara esa parte? Y luego una conclusión, ¿cuál es la función de dicha parte? Es decir, aquí estamos guiando el análisis de la tipología textual. Ok. Sí. Hemos pasado del personaje y su caracterización al tipo de texto. Sí. ¿Vale? Sí, y luego ya, bueno, tienen que siempre evaluar cómo han trabajado en equipo, que lo has dicho tú cuando has hecho la introducción. Sí. Y luego ¿Esto ya, sistemáticamente todos los días? Sistemáticamente todos los días. Ok, y el cooperativo, por lo tanto, no es un adorno, sino que es parte diaria del aprendizaje. Parte diaria del aprendizaje, igual que evalúo el aprendizaje del verbo, o en este caso de la descripción de personajes, también evalúo cómo han trabajado en equipo, y luego con la metacognición que se realiza en el diario de aprendizaje, veo realmente qué se lleva cada alumno, qué le ha aportado la sesión a cada uno, que a mí me parece que es un momento fundamental de la clase, o sea, esa vuelta a la calma y ese dejar a cada niño identificar qué es lo que ha aprendido, lo que más le ha gustado o las dificultades que ha tenido, ¿no? Vale. Menchu, nos quedan 3 minutos. Quería que mostrara, si es posible, los aspectos de la técnica del cómic en concreto que se ven en algún, no sé, las viñetas, ¿eso está en algún sitio? Porque has nombrado, claro, durante las sesiones también están trabajando con el verbo y el sustantivo y el adjetivo, porque hay partes conceptuales de lengua que necesitan controlar para poder luego escribir un buen guión, claro, lógicamente, ¿no? Que es lo que vendría después, ¿no? Mira, la sesión 19. Sí. Aquí tenemos la sesión 19, que lo que van a hacer es reforzar y repasar el verbo y profundizar en los elementos principales del cómic. Entonces, ¿cómo van a repasar el verbo? Pues a través de la inteligencia musical. Dice, antes de escuchar la canción, piensa qué es para ti la música y a quién quieres tú. Luego aquí pondríamos la música. Pablo Carbonell. Y luego dice, busca en la letra de la canción verbos en pasado, presente y futuro. Y escríbelos indicando la forma, la persona, el número y el modo. Vale, pero con el estímulo de una canción. Claro, de una canción. De hecho, a mí me pasaba, Luis, que se ponen a cantar y no escuchan ningún verbo. Entonces, se ponen a cantar, a bailar, yo les dejaba la primera vez y la segunda les decía, vale, y ahora centrar la atención en los verbos, por favor. Entonces, apuntaban la lista de verbos y luego ya eran capaces de conjugarlos. Muy bien. Y lo otro que ibas a enseñar de esta sesión es la técnica del cómic concreto, ¿no? Claro. Y entonces luego ya, esto sería la rutina inicial, aquí van a trabajar en equipos de expertos vale. y aquí les dice qué es un cómic, cuáles son sus elementos, lo que hemos visto en el colegio que os he... Sí, pero claro, ellos antes han investigado y aquí ahora van a contrastar ese conocimiento, ¿no? Vale. Claro, efectivamente. Vuelven a hacer una rutina de pensamiento, que en este caso es el mapa de conceptos, para poder relacionar pues, el texto en el cómic, la viñeta, la expresividad, los tipos de plano, angulaciones. Ok. Y luego vendría, como decimos, la escritura del guión y la realización de las viñetas, la planificación, el dibujo y el dar color, ¿no? Claro. Con el resultado tenemos que ir al producto final, que se nos acaba el tiempo. Claro, eso está a partir de la sesión 28, ya iniciarían esa creación de los cómics, ¿vale? Okay.
Y ¿Y entonces, nos puedes mostrar otros productos finales, por favor, que tengas de otros colegios, sí, después de seguir todo este proceso? sí, os voy a enseñar de 2 colegios, ¿vale? Vale. Por lo que veo, Salón del Cómic abierto a la comunidad escolar, ¿no? Lo visitan chicos y chicas, o chicos en este caso de otros grupos, ¿no? Los productos finales siempre se comunican a la comunidad escolar o a un curso, a la otra clase, a un curso más bajito, a un curso más alto, a los padres. Mira, aquí, por ejemplo, les preguntan, les enseñan a los padres qué han aprendido a lo largo de todo el proceso. Ay, perdón. Por eso, a la vez que estudiamos, nos divertimos mucho. Muy bien. Hemos aprendido muchas cosas gracias a comunicar. Estupendo. Entonces les empiezan a explicar todo, cómo trabajan en equipo, etcétera. Y luego, a ver, no, está aquí. Este me gusta mucho. Este es el top de los colegios que he podido ver. Los padres tienen que crear un cómic. Con realidad aumentada, una actividad. Muy bien. Bueno, bueno, creo que es bastante claro, ¿no? Cómo los productos finales son la oportunidad para mostrar a las familias, en este caso, ¿no? Cómo han aprendido sus hijos, sus hijas, y se ve, ¿no? El orgullo de los padres, ¿vale? Aprendiendo con ellos y cómo hacen ellos, ¿no? La verdad es que sí. Y en este caso, pues con esto ya concluimos la presentación del producto final de todo el proyecto, pues es la evidencia, digamos, de cómo hemos alcanzado las metas que nos habíamos propuesto al inicio, cómo hemos comprendido la tipología textual y cómo hemos aprendido a desarrollar nuestra creatividad. O sea, es la confirmación de que sí, la creatividad se puede educar dentro de la escuela. ¿Sí? Pues sí, Luis. Muy bien. Pues muchas gracias, Menchu. No tenemos tiempo para más hoy. Para quienes que tengáis interés en seguir conociendo, el día 25 de marzo nos reuniremos otra vez para hablar de cómo creamos escenas de películas como guiones cinematográficos, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí estaremos de nuevo otros 3/4 de hora para divulgar esta manera de trabajar por proyectos de comprensión para desarrollar competencia comunicativa. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Luis. A ti, Menchu, que vaya bien. A todos.